Aquí no hay lugar común. Este sábado, Cristina Martín Jiménez, sevillana, escritora española que nos acompaña, pues gracias a esta ventaja que nos dan las plataformas hoy en estudio. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí en No hay lugar común, hablando pues de tu biografía, de tus libros, de tus ideas. Muchas gracias, Ricardo. El nombre de tu programa me va a mí como anillo al dedo. Yo no soy muy común y mi trabajo literario lo demuestra. Muchas gracias por invitarme. Te diste a conocer, digamos, rotundamente con este libro que tiene ya más de una década, el Club de los Bilderberg, que justamente recorre pues esos actores que a escala global son capaces de mover las fichas del tablero. No exagero si te digo que desde la historia de los protocolos de Sion siempre hay una expectativa de que haya una serie de hombres, no mujeres, sino hombres, que están detrás de todos los grandes fenómenos globales y que aunque son muy malos, le otorgan coherencia. Yo te ruego un poco que me ayudes contándonos cómo llegaste al Club de los Bilderberg y cómo fue tu acercamiento con estos amos del mundo, como tú los llamas. Bueno, mi interés por el mundo comienza cuando era muy pequeña y además con un autor hispanoamericano, con un autor argentino, Quino, el padre de Mafalda. Yo tenía 7, 8 años cuando comencé a leerlo y claro, las partes en las que hablaba de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, esa niña tan pequeña y tan crítica, tan inteligente, pues aunque yo en ese momento no lo entendiese, pero ya quedaba, ¿no? Ya quedaba dentro de la formación de una mente crítica. Y después fue en la universidad, cuando estudiaba en la Facultad de Periodismo de Salamanca, en la tierra de mi padre, ya sabes que es una de las primeras universidades que se fundan en el mundo, pues ahí me topé en segundo de carrera con la asignatura de Sociología. Aquello a mí me abrió realmente una puerta a todas las inquietudes que yo venía trayendo acerca de si había algo más, si pudiera existir otras formas de gobernarnos o de manipularnos que no estuviesen a la vista de todos. Y cuando me encontré con la sociología y con los experimentos que hacían para conocer el comportamiento de las sociedades, cómo podían ser manipuladas, pues ahí fue cuando comencé a creer realmente que había unas manos invisibles que tenían intención de permanecer ocultas y de dirigir los destinos de la humanidad. Déjame preguntar. Continuidad, como he leído algunas veces, ¿no? Como me he topado con algún vídeo en YouTube, yo ese tipo de continuidad, como que hay un relevo de familias que se van transmitiendo el poder, yo no lo he encontrado. Yo lo que he encontrado es una continuidad en la condición humana. Desde los primeros imperios, de la creación de las primeras civilizaciones en Sumeria, posteriormente los faraones egipcios, siempre ha habido Roma, Grecia. Siempre ha habido una jerarquía de poder, un líder, el líder de la tribu, que tenía obviamente unos socios, unos aliados, un consejo, su propio consejo de la tribu, y que tomaban las decisiones, ¿no? Estos líderes podrían ser más democráticos o menos, dependiendo de cómo entendían aquellos la democracia, digamos que hacían consultas al pueblo. Y había otros líderes que no hacían ningún tipo de consulta, que eran, digamos, tiranos, ¿no? Autoritarios. Y eso es lo que me he encontrado. O sea, no tiene nada que ver los templarios de la Edad Media con después la masonería que se forma posteriormente con estos grandes grupos financieros de poder que se reúnen en Bilderberg, que son el poder en la actualidad y que sí siguen teniendo ese espíritu de dominio, de conquista, de siempre peleando, siempre conquistando más. Nunca tienen suficiente. El poder, eso sí que es común a toda la historia del hombre. ¿Cómo diste con Bilderberg? ¿Cómo se presentó en tu vida? Y cuéntame desde la decisión de hacer ese libro, la hechura de ese libro. Pues se presentó en mi vida en la cafetería de una cadena de televisión. Yo trabajaba en Telecinco y una amiga me comentó que le había llegado el rumor, le había llegado a sus oídos que había una entidad que se reunía anualmente y que son los que habían diseñado el euro, los que habían diseñado la Unión Europea y que nadie los conocía. Entonces, yo hice esa conexión de mi época universitaria, de la sociología,
Dije, puede que sea esto lo que yo estoy intuyendo. Yo creo que la inteligencia, sobre todo la femenina, Ricardo, tenemos un alto grado de intuición, que es un instrumento para el conocimiento, ¿no? Y efectivamente me puse a investigar y descubrí algo que me pareció inaudito. Nos cuentan que vivimos en democracia, nos cuentan que somos nosotros los que elegimos a los representantes de los ciudadanos, nos cuentan que el poder está en el Parlamento, pero cuando te pones a investigar hay unos grandes poderes financieros que diseñan políticas, que pagan a políticos. Es el criptopoder, ¿no?, de la familia Medici, florentina. No inventamos nada. Pero ¿cómo ocurre ahora? Ellos son los creadores de las guerras, la guerra de Irak, tan cercana, esa guerra que nos vendieron a través de sus medios de comunicación y que nos contaban que tenían armas de destrucción masiva, y que años después se ha averiguado que todo era mentira. Fake news, como lo llaman ahora. Pero ¿cómo engañaron a todo el mundo? Cristina, para ponerle rostros, ¿quiénes son los nombres más relevantes que se reúnen en Bilderberg y que estarían detrás de esta conspiración, digamos, de altísimo nivel? Conspiración de élite, exactamente. Conspirar en el sentido latino de conspirare, de respirar juntos en la misma dirección. Tienen un proyecto y se reúnen desde el año 54. Fue favorecida la instauración del Club Bilderberg por el rey Bernardo de Holanda, miembro de la masonería sueca, una masonería que es donde se reúne la realeza europea. Y él contacta con Joseph Ratzinger, otro tipo muy intrigante de la Segunda Guerra Mundial. Decían que era al mismo tiempo doble espía de los británicos y espía de los alemanes. Y él contacta con David Rockefeller, que es el gran financiero. Ya sabes que la Fundación Rockefeller, sobre todo en Latinoamérica, está por todas partes, intentando controlar la cultura, intentando controlar los medios, intentando controlar al poder. Se une también a este equipo la familia Agnelli, muy amigo el señor Agnelli de la familia de Henry Kissinger, que es el padrino del actual heredero de la familia Agnelli, ¿no?, John Elkann. Digamos que son los grandes apellidos norteamericanos, la familia Rothschild también, por supuesto, los grandes Warburg, Wallenberg en Suecia. Ahora tú dirías, Cristina, que sí han seguido desde 54 a la fecha trabajando ininterrumpidamente. Publicaste ahora este texto sobre la verdad de la pandemia y tú ligas justamente tus investigaciones sobre Bilderberg y este club con lo que está ocurriendo ahora. Y ahí vuelvo a preguntarte si estás viendo continuidad, o sea, porque estás hablando casi de 3 generaciones de 54 para acá. Hay continuidad. Y fíjate, si hay continuidad, bueno, ahora también el hijo de George Soros, ¿no? Bueno, David Rockefeller ha muerto, entonces ellos pretenden tener esa continuidad. Y fíjate si hay continuidad con la pandemia, que hace 10 años publiqué mi tercer libro, Los amos del mundo están al acecho, Ricardo, y en este libro, en el capítulo número 10, hablo de la táctica de la pandemia. Al analizar la gripe A, y hacia dónde querían llevarnos, pues me di cuenta que era un nuevo invento sacado de sus laboratorios de manipulación social. La táctica de la pandemia, otros de sus inventos en aquel momento también lo llamé la táctica del calentamiento global y la creación de líderes artificiales, que en aquel momento era el señor Barack Obama. Como bien sabes, esta táctica de la pandemia, o este grupo de poder, tú que perteneces a los medios de comunicación y que estás siempre muy pendiente de la actualidad, sabrás que la elegida por Bilderberg para ser presidenta de los Estados Unidos después de Obama era la señora Hillary Clinton. Pero aparece un personaje inesperado que no pertenece al Club Bilderberg. El Club Bilderberg como sinónimo del establishment estadounidense, ¿no? El Consejo de Relaciones Exteriores, es su cara, su instrumento interior. Aparece y entonces comienzan los problemas en el seno del establishment. O sea, tú dirías que Donald Trump rompe con los acuerdos de ese club. Donald Trump
pertenece a otra estructura de poder. No pertenece a Bilderberg, no es bienvenido a Bilderberg, nunca ha sido invitado a sus reuniones anuales y desde que aparece Donald Trump es continuamente ridiculizado y atacado por los medios de comunicación propiedad de los miembros de Bilderberg. Yo no estoy defendiendo a Trump, que muchas veces cuando cuento esta historia hay algunos que me acusan de posicionarme. No, yo analizo las estructuras de poder. Y ha surgido una nueva estructura de poder que ha venido a poner patas arriba pues todos los planes que venían desarrollándose para Estados Unidos y para el mundo. De hecho, Henry Kissinger, incluyo en mi libro una frase suya, ¿no? Lo entrevista a un periodista y dice: Donald Trump es uno de esos personajes que aparecen de vez en cuando en la historia y que sin ser él plenamente consciente cambia el curso de los acontecimientos previstos. Claro, porque para las élites, digamos, las élites a las que yo me vengo refiriendo, que están en mi libro y que tú ya conoces porque los has leído anteriormente, el dinero ya lo tienen, poco a poco han ido apropiándose de las riquezas del planeta y, bueno, cuantificar la cantidad de las montañas de dinero que atesoran en su búnker, creo que sobrepasa toda imaginación humana, ¿no? Y una vez que tienes el dinero, pues estas élites lo están utilizando para conseguir el poder y ya no se conforman con el poder de sus naciones, ya quieren el poder absoluto del planeta, se sienten los herederos de la Tierra, la quieren toda para ellos, entonces, pues, de vez en cuando, pues, empiezan guerras. Esta guerra, Luis, es muy interesante porque tiene varias tramas, ¿no? Una es la guerra contra la población, la guerra contra la vida, la guerra contra la demografía, y después tenemos en el ámbito geopolítico como hay unas élites luchando entre sí, unas élites que digamos las antiglobalización y las élites globalistas, más que antiglobalización, antiglobalismo, ¿no? Esta agenda que está desarrollando la élite Bilderberg y que al final pues también entre ellos vemos cómo luchan por ocupar el trono del que ha sido el rey de reyes desde la Segunda Guerra Mundial, que el señor David Rockefeller. Así que hay como una merienda de negros y estamos en medio de ellos. Bueno, yo no afirmo, ¿no? Si se crea, cómo se creó. Lo afirma para mí una fuente absolutamente autorizada y que aún me resulta más creíble cuando ha sido atacada, ridiculizada a través de los grandes conglomerados de comunicación, propiedad de estas élites, como demostró en mi tesis doctoral, ¿no? Y es el señor Luc Montagnier. Este señor, que recibe el Nobel por sus estudios del virus del SIDA, dice que después de haber analizado el genoma de la COVID-19, se da cuenta de que es un virus modificado artificialmente en laboratorio. ¿De dónde sale? ¿De qué laboratorio sale? Bueno, hay dos laboratorios a los que yo apunto en mi investigación. Uno es el archinombrado laboratorio, el Instituto Virológico de Wuhan, y es muy interesante porque este instituto no se dedica a la investigación médica. Este instituto está destinado a la investigación militar, a la guerra, al belicismo, a la seguridad nacional, con lo cual es un virus que podríamos calificar de bioterrorista. Es un virus que sale de un laboratorio de guerra. Y esto ya lo sabíamos, yo también lo apunté en mi libro Perdido. También van a utilizar el bioterrorismo en su última fase de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y en este sentido, la pregunta que haces también, bueno, yo apunto otro laboratorio, además de él, que me parece muy sospechoso, y este laboratorio explica cómo es la estructura de poder global en la actualidad. Porque aunque este laboratorio esté en Wuhan, este laboratorio es propiedad de los grandes fondos norteamericanos, Bilderberg, miembros del Club Bilderberg, y de grandes fondos y de grandes oligarcas chinos. Con lo cual ahí vemos ya una asociación. Vemos que el poder en la actualidad, estas élites actuales, se consideran a sí mismas globócratas. O sea, ya no están ubicadas en una nación, pueden haber nacido en una nación, tienen un pasaporte, tendrán miles de pasaportes, obviamente. Ellos tienen
la potestad de ir y venir por todo el mundo y de estar creando unas nuevas leyes universales para todo el planeta. Y ahora aparece la Organización Mundial de la Salud. O sea, China, después de tantos años de aislacionismo, ha sido invitada en muchas ocasiones al Club Bilderberg a aliarse con esas élites globalistas y siempre ha dicho que no. Pero en el año 2017 hay un movimiento por parte de China. Y es que China se da cuenta de que todos los instrumentos, bueno, se da cuenta antes, obviamente, ¿no? Todos los instrumentos, todas estas agencias dependientes o nacientes de la ONU, que se quieren convertir en los ministerios globales de la salud, del turismo, del comercio, se da cuenta de que China, de que la estrategia de las élites estadounidenses ha sido controlar esos ministerios globales. Y China se da cuenta de que si quiere ser la próxima potencia mundial, que esa es su decisión, tiene que dirigir esos instrumentos de control, ¿no?, internacional. En el año 2017 es el gobierno, cada vez que digo China me refiero al gobierno, obviamente, ¿no? Es quien aupa a la dirección de la Organización Mundial de la Salud al señor Tedros Adhanom, ¿vale? Es China quien lo apoya y por lo tanto se hace con el control de la Organización Mundial de la Salud. Y esto ocurre en un contexto en el que las élites de Bilderberg no tienen un líder, porque Rockefeller acaba de morir. Y ahí está la lucha entre las distintas élites, los distintos grupos, las distintas estructuras de poder de carácter globalista para ver quién lidera, quién ocupa el trono del señor David Rockefeller. Bueno, Europa realmente para estas élites globalistas siempre ha sido la joya de la corona. Europa es la civilización más adelantada, la civilización que ha introducido dentro de toda su cultura, pues toda esa cultura antigua, esas civilizaciones que vienen de Oriente, ¿no?, desde Sumeria, Mesopotamia, de ahí viene la cultura griega, de ahí viene la cultura romana, de ahí viene la cultura cristiana, y por lo tanto Europa es fundamental en el mundo. Y dentro de Europa hay una nación que sigue siendo fundamental, y es España. ¿Por qué España? Porque España es la madre espiritual de toda Iberoamérica. Y cargándose a la madre, se cargan a los hijos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de gobierno tenemos hoy en el contexto de la pandemia? Pues tenemos un gobierno absolutamente títere de las élites globalistas. Absolutamente títere. Recordemos que lo hemos contado, yo te lo he contado y lo hemos hablado, y tú lo has difundido también, pues que el señor Sánchez asistió a la reunión Bilderberg del año 2015 y que encima, fiel a su carácter mentiroso, intentó ocultarlo y mentir en su medio propagandístico, ¿no?, en el diario.es. Claro, además él ya había estado trabajando. También recibió a Soros, Cristina. También recibió a Soros y le hizo un hueco. Claro. En su agenda. Efectivamente, Soros vino después. Entonces, este títere de las élites globalistas juega a ver con quién se queda. Me quedo con... Porque claro, como no saben todavía quién va a ser el líder, si va a ser el señor Soros, si va a ser el señor Bill Gates, si va a ser China. Entonces juegan, entre ellos están jugando, ¿no? A ver quién es el más listo y a ver quién saca, a qué árbol hay que arrimarse. ¿A qué árbol me arrimo que me dé más sombra? Correcto. Y no solamente el señor Pedro Sánchez, sino el señor Iglesias. El señor Iglesias, tú ya sabes, en mi libro, Los planes del Club Bilderberg para España, como ya advertí que este señor defendía un gobierno global. Un gobierno global. La Agenda 2030, ¿verdad? La agenda, claro, y además en la actualidad, llega el gobierno y en la actualidad es el ministro de la Agenda 2030. O sea, el instrumento de la ONU, el instrumento de las élites para esclavizar a todas las naciones a que acepten, que sean sumisas a las órdenes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización del Turismo, de la ONU, y todo eso muy bonito vendido bajo el pretexto de que van a acabar con la pobreza, de que habrá vacunas para todos, de que habrá una educación universal, y eso sí que me asusta, ¿no? Eso sí que me clama al cielo. Una educación universal, viendo lo que están haciendo con la educación en España, que están sustituyendo al latín, al griego, a la filosofía, por lo que ellos llaman entrenamiento en sensibilidad
acerca del cambio climático, acerca de la salud, acerca de este feminismo artificial sacado de laboratorios con el que ninguna mujer con sentido común puede sentirse identificada, porque eso no somos las mujeres. Nosotros las mujeres somos las guerreras, somos las dadoras de vida, somos las que le contamos las historias y los cuentos a los niños cuando nacen, somos quienes los acunamos y somos aquellas a las que duele la vida. Perdóname, es que es muy fuerte el ataque. Es que me enervo porque esto es periodismo de investigación. Esto no es, oye, ¿será esto que ha pasado? ¿Especularemos con que nos quieren matar? No, vamos a ver. Tenemos aquí el libro y tenemos al señor, aquí está. Tenemos al señor David Rockefeller en los años 90 dando un discurso en la ONU, hablando de que había que reducir la población mundial porque atentaba contra la salud, contra la ecología del planeta. O sea, el virus real, para ellos, para las élites, somos nosotros, somos las personas. Nos quieren prohibir bañarnos en los mares porque consideran que los mares son suyos. Todo es suyo. Todo es suyo, porque ellos son más listos y tienen más derechos que nadie. Todo es suyo. Entonces, claro, estamos ante un cambio de paradigma cultural absoluto, porque si en la Biblia los dioses, bueno, la Biblia es un documento más antiguo, o sea, la Biblia empiezas a investigar sus raíces y viene de Sumeria, ¿no? Si los dioses, el mandato que nos dieron, creced y multiplicaos. Sí, efectivamente, esto ha sido un ritual, obviamente, de carácter masón o paramasón, porque pero en el sentido de masonismo internacional, ¿eh? Hay muchos masones locales que se comportan como incluso las hermandades cristianas, las hermandades católicas, que ellos están por hacer el bien y ellos creen, realmente son masones honestos, ¿no? Pero ya estamos hablando de otro nivel de masonería, estamos hablando de la masonería de la élite, ¿no? De los rituales de la élite, y realmente ellos son muy simbólicos, muy amantes de todo la simbología antigua, siempre son el ojo que todo lo ve, ¿no? Ahí está. Pero son todos símbolos copiados del pasado. Si te das cuenta, todos los templos antiguos, el que hay en Gran Bretaña, el que se ha descubierto en Rumanía, todos los templos antiguos son redondos. Todos son redondos, sí. porque energéticamente tú haces un círculo entre humanos, te dan las manos y la energía es muy poderosa, pero ¿hacia dónde dirigimos esa energía? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Este control de los medios de comunicación contiene dentro la semilla del totalitarismo, porque todo poder quiere controlar la información. Y si en el pasado se ha intentado hacerlo, la capacidad de toma de decisiones y cómo se ha extendido el acaparamiento, la concentración de todos los medios de comunicación, los grandes medios globales en muy pocas manos, significa que esa posibilidad de tener todo el poder de la información se aumenta. Lo que estamos viendo es una concentración de todos los medios de comunicación en muy pocas manos, lo cual genera un mensaje único, un mensaje homogéneo y lo que es aún más peligroso, lo que yo llamo, como escribí en mi libro Perdidos, un sentimiento único. Nos están dictando a través de los grandes medios de difusión de masa a quién tienes que amar, a quién tienes que odiar, quién es el bueno y quién es el malo. Y si las personas no saben cómo funcionan los medios de comunicación, ya en la academia estamos estudiando la educomunicación, la educación en los medios, si desconocen los mecanismos, pues pueden ser muy fácilmente guiados, pueden ser muy fácilmente conducidos y de repente pues desarrollarse un estallido de violencia hacia determinada persona o hacia determinado líder, y todo ello controlado por grandes medios de información que lanzan el mismo mensaje a millones de personas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque también controlan los tiempos. Cuándo decir qué, de qué manera, en qué momento. Y a veces determinados acontecimientos generan
momentos de bloqueo, de miedo, de estrés, en los que las personas, eso está todo muy estudiado, pues la psique de las personas es incapaz de detenerse a pensar, sino que son conducidas. Y eso nos puede llevar a cometer grandes errores, ¿no? y a quemar en la hoguera a personas inocentes. Y todo eso dirigido desde la concentración de los medios, desde un totalitarismo que solamente quiere más poder, tener todo el poder, con lo cual tenemos que educarnos en cómo funcionan los mecanismos de los medios de comunicación para evitar este posible estallido de totalitarismo. En las redes sociales no somos libres, ni YouTube es libre, porque obviamente es propiedad de Google, y el señor Eric Schmidt pues, es miembro de Bilderberg, muy activo. Igualmente, ¿no? Apple, Android, pues todo realmente tiene un propietario. Pero sí que han puesto en las manos de los ciudadanos un instrumento del que antes carecían. Y obviamente es como una gota de agua muy pequeña frente al gran océano de los grandes medios de comunicación globales que se mueven con total libertad y que se convierten en los grandes portavoces. Pero hay algo que debemos tener siempre muy presente, y es que el poder, el arma, su arma principal, su estrategia principal es el miedo. Siempre es el miedo, y esto va a ocurrir, ha ocurrido desde siempre. El miedo te lo transmiten en los grandes medios y en los pequeños, porque obviamente en las redes también están ellos, ¿no? En las redes sociales. Cuando las personas sean capaces, y cada vez son más capaces, muchos, de darse cuenta que detrás del miedo, detrás de las imágenes de la caverna de Platón, realmente no hay ningún monstruo, simplemente hay unos titereteros moviendo los títeres del miedo, pues será un gran paso para las sociedades, será un gran paso para la libertad. Es cierto que no todo el mundo quiere ser libre. Es verdad que es muchísimo más cómodo que venga un señor que te diga a quién tienes que votar y lo que tienes que hacer. Pero lo importante es el sustrato que está quedando. Lo importante es que cada vez son más los que se dan cuenta que el miedo va contra ellos mismos, que el miedo hace que vengan otros y te roben tu dinero, te roben tu casa, ocurran crisis en países, en tu país, te quedes sin nada, con lo cual el miedo no sirve. El miedo es un fantasma que hay que destruir. Y los medios de comunicación globales, los grandes propietarios de Bilderberg, lo que utilizan es el miedo. Una vez que te das cuenta, es tan fácil como hacer así y que se fume. Mira, yo vengo de dar una conferencia, no voy a decir la ciudad, pero lo que ha pasado es que di mi conferencia, hablé sobre Bilderberg, quiénes son, cómo lo hacen, cómo nos manipulan, y el presidente, ¿no?, de la asociación que me había invitado me transmite al finalizar el encuentro: ha gustado mucho lo que has contado, ha impresionado, las personas que han venido a escucharte se han ido muy contentos, se llevaron los libros firmados. Solamente uno me dijo que no deberíamos de haberte invitado porque eres un peligro público y pones en peligro el orden público. Al poder le inquieta mucho que se ponga en peligro el orden público, pero si el orden público está basado en una mentira y en intentar esclavizarnos espiritualmente, mentalmente, lo que tenemos que hacer es poner en peligro el orden público, porque este orden público va encaminado a que beneficie cada vez más a estos grandes fondos que están, a estos grandes poderes que están alineados, que están imbricados, y que cada vez nos beneficie menos a nosotros. Hay miles de estudios en ese sentido. Las riquezas del mundo la controla solamente un 1% de la población. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos permitir eso y quedarnos tan tranquilos y cómodamente asentados en el orden público? Hay que poner en peligro el orden público, obviamente con sentido común, con responsabilidad y con cabeza. Pero esa es la función del periodismo, denunciar las corrupciones del poder, contar la verdad. Lo demás es propaganda, lo demás son periodistas orgánicos, como los llaman Matelar, son sociólogos al servicio de las fundaciones, de las corporaciones, de las campañas políticas, que no están haciendo, que no tienen un compromiso crítico, que no están haciendo nada por la sociedad. Con lo cual, si tú no ejerces de periodista, me da igual en qué cadena salgas, no eres periodista.
El periodista tiene que contar la verdad. No se puede crear el nuevo orden mundial sin una nueva ética global. Y esta ética global, que hará las veces de religión, está contenida en la Carta de la Tierra. Esta Carta de la Tierra, que es un documento imprescindible para todo el movimiento del cambio climático, del supuesto cambio climático provocado por el hombre. Que obviamente que hay cambio climático, porque es que nunca ha dejado de haberlo. El tema está en la instrumentalización, en el uso que hacen de ese cambio climático para imponerte una religión única, para venderte sus productos, sus nuevas tecnologías, sus productos verdes, que me parece estupendo. Si los otros contaminan, cambiémoslo, pero cuéntenme la verdad. No intenten meterme un coche verde y al mismo tiempo religión, ¿no? O esa supuesta religión de esa ética global de la que me estáis hablando. Hay un fragmento en las actas de la primera reunión en la que dicen, tenemos que tener más en cuenta la religión, porque no nos hemos dado cuenta de que la religión es un bastión muy importante para manejar las sociedades. 60 años después, bueno, 50 años después, tenemos la Carta de la Tierra, ¿no? Una religión que mezcla New Age, buenos deseos, aparece ahora el árbol de la vida, la madre tierra, con una importancia sobredimensionada para atacar ese origen cristiano que tenía Europa antes de que existiese la Unión Europea, porque también Rusia era Europa, con su cristianismo ortodoxo. Es que Rusia era Europa. Es que el zar Nicolás era primo hermano del rey Jorge, al que le pidió ayuda cuando estalló la revolución bolchevique, la revolución rusa de 1917, y como el rey de Inglaterra estaba muerto de miedo, pues dejó que su primo muriese. Pero es que Rusia era Europa. ¿Qué hacen los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, los creadores de Bilderberg? Poner un muro, hacerse con el mercado. Se repartió, obviamente, se establece, después de una guerra siempre aparecen nuevas fronteras, se reparte Europa del Este para el bastión comunista y Europa del Oeste para Estados Unidos. Los blindan y se hacen con todo el mercado europeo y monopolizan el mercado. Ese es el origen de la Unión Europea, el mercado del carbón y del acero. Monopolios del carbón y del acero controlados por Francia, por Alemania y por Estados Unidos. Esa es la Unión Europea, el gran mercado. Y al mismo tiempo, otro de los motivos que llevan a la Unión Europea, aparte de controlar el mercado, es controlar el expansionismo soviético y controlar a la población, que esa es una de las partes más interesantes. Todo esto de Bilderberg y del control de los medios surge para controlar a la población. El control de la población es una de las bases del poder. Si tú no controlas a la población, no puedes seguir siendo poder. Y el control vale en todos los aspectos. Control poblacional. Tenemos un documento del señor Rockefeller, que fue el alma del Club Bilderberg hasta su muerte, en la ONU, proclamando la necesidad de políticas eugenésicas y de políticas de esterilización, porque que aumente la demografía es un peligro para todo el planeta. Tenemos el documento 200 de Henry Kissinger, siendo secretario de Estado, donde cuenta que qué peligroso es que en el tercer mundo aumente la demografía porque pone en peligro el orden público, pone en peligro las estructuras de poder, porque controlar a un número más reducido de personas siempre es más fácil que un número grande, desordenado, se pueda organizar caóticamente y les quite el poder. El control siempre está, es la paranoia del poder. El control es la causa de la paranoia del poder. Realmente ellos son los verdaderos conspiranoicos. Conspiran, se reúnen, respiran juntos en la misma dirección para controlar a la población, porque nos tienen miedo. Porque la escuela de Chicago, después de la Segunda Guerra Mundial, se concluyó, Laswell, Laserfield concluyeron que la masa, que es cuando nace las masas, ¿no? La sociedad de masa, las masas eran un cuerpo, una entidad amorfa, caótica, que había que controlar. El poder tiene miedo de la persona y por eso desarrolla una estructura de comunicación. Toda estructura de poder, todo grupo de poder desarrolla una estructura de comunicación que apoye su poder.
que nos convenza de que ellos son los buenos, de que tenemos que votarlos a ellos, de que qué maravilloso el orden público que me estás proponiendo. Por eso cuando, por ejemplo, aparece Bill Gates, miembro de Bilderberg, diciendo es necesario que adoptemos un gobierno mundial porque estamos preparados para muchas cosas, pero no para afrontar pandemias, no para afrontar el cambio climático, y por eso es muy necesario un gobierno mundial. El control de la información se hace esencial hasta convertirlo en propaganda. Ya en los grandes medios de comunicación lo que encontramos es la propaganda del poder, la ideología del poder. Y por eso ponen el foco en determinadas noticias y en otras no, por eso cuentan algunas noticias de una manera, obviando, segmentándola de forma fragmentaria. Lo principal es neutralizar el acceso a la información de las personas, porque la información es poder. Y como el poder quiere seguir siendo poder, se guarda la información para sí mismo y no la comparte.